Hoy vamos a recibir a Brirkelia, ya la tenemos en pantalla. Brirkelia Álvarez es abogada, instructora de yoga y meditación, especialista en well-being corporativo y fundadora de Todos en Yoga y Mujeres Zen. Ella nos va a conversar hoy en Piensa bien y acertarás, herramientas para alcanzar equilibrio y sentido de propósito. Bienvenida, Brirkelia, ya te abro los micrófonos. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, Mariale. Muchísimas gracias a todo el equipo por este espacio tan maravilloso que están creando para compartir crecimiento personal, como decía Luisa, aprendizaje y sobre todo ese espacio para el autoconocimiento. Como mencionaste, pues mi disertación el día de hoy es Piensa bien y acertarás. Entonces voy a trabajar en esta intervención para hablar sobre cómo los pensamientos pueden impactar nuestra vida en todos los ámbitos y cómo muchas veces nos alejamos de hurgar en ellos y cómo son una pieza fundamental, una herramienta fundamental para ese autoconocimiento. Quiero partir reflejando una vivencia que seguramente muchos de nosotros hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Y específicamente vamos a imaginar que estamos publicando en una red social una información que consideramos valiosa, importante y la estamos compartiendo con nuestra audiencia. Muchas personas dicen me gusta, celebran, elogian, reconocen esa publicación que hemos compartido. Pero resulta que a lo largo del día una persona hace una... ¿Cuál es la reacción natural que hacemos? Generalmente olvidamos todos esos elogios, esas personas que les pareció muy valioso nuestro compartir y nos quedamos dándole vuelta incesantemente a ese comentario, quizás no tan constructivo o no muy agradable de recibir. Y nos hemos puesto a pensar por qué generalmente recordamos, nos concentramos con más intensidad en las críticas que en los elogios. ¿Qué es lo que está detrás? Que recordemos sucesos negativos, eventos de nuestra vida con mucho más detalle que otros fenómenos positivos. Y la psicología le ha dado una respuesta a ello y se debe a un concepto que se conoce con el nombre de sesgo de la negatividad. Los seres humanos, por naturaleza, tenemos una tendencia a pensar o a concentrarnos y recordar con mucha mayor fuerza los aspectos negativos que las vivencias positivas. Y eso se debe a una adaptación de la función de nuestro cerebro para poder ponernos en alerta ante las situaciones que nos puedan amenazar. En el pasado, nuestros ancestros tenían que someterse a depredadores, a plantas venenosas, a catástrofes naturales. Y es normal entonces en ese proceso de evolución que nuestro cerebro fue adaptándose para colocarnos siempre en mecanismos de supervivencia y colocarnos como alerta ante las situaciones que nos amenazaban. Y si bien es cierto, este sesgo de la negatividad es positivo como un mecanismo para defendernos de aquello que nos afecta, también puede resultar ser un elemento que interfiera en nuestro bienestar, en nuestra capacidad para proveernos espacios positivos, porque eso nos lleva a ser profundamente críticos con nosotros mismos, críticos en nuestras interacciones con los otros y a recordar con mayor facilidad los insultos, a recordar con mayor facilidad eventos traumáticos e incluso nos lleva a inclinarnos hacia el pesimismo. Pero ¿qué ocurre? Que nuestra forma de pensar, esta forma de pensar que está vamos a decir, llevada por ese sesgo de la negatividad, también está muy imbuida de nuestras creencias, de las normas internas, de aquello que hemos interiorizado, de nuestra propia narrativa, nuestra historia personal. Y esa construcción de nuestros pensamientos y de nuestra mente es lo que al final nos va a dar esta vamos a decir, la construcción de nuestra realidad. Se dice que a lo largo del día tenemos más de 65.000 pensamientos, de los cuales el 95% son los mismos y el 80%, aunque nos parezca una cifra muy alta, pero eso es lo que han arrojado las investigaciones de la neurociencia, son pensamientos negativos automáticos. Entonces de allí que esa frase muy popular que dice piensa mal y acertará tenga un fundamento científico y ya sabemos que de alguna manera estamos predispuestos a la negatividad. Entonces mi invitación en esta disertación es a revisar lo contrario. ¿Qué tal si empezamos a pensar bien
para acertar. Pero ¿por qué es tan importante aprender a pensar bien? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué pensar mal no es beneficioso? Porque el pensar mal tiene un efecto bioquímico cerebral. Cuando nosotros estamos llevados por la pesadumbre, por la depresión, por la tristeza, los neurocientíficos han estudiado que toda la parte prefrontal de nuestro cerebro tiene menos irrigación de la sangre y eso hace que vaya a las zonas profundas. Esa menor irrigación hace que las neuronas, que son aquellas que nos permiten tener soluciones, encontrar luz en medio de la oscuridad y el desafío, funcionen peor. Asimismo, el cortisol también se eleva y eso indudablemente pues nos lleva a nosotros a padecer de trastornos de ansiedad y otras consecuencias a nivel de la salud física. Pero ¿qué pasa con esa salud mental? ¿Qué pasa con ese cerebro que es como un gran ordenador que tiene un software que es un programa donde se añaden permanentemente pensamientos? Los pensamientos, que son ese producto de nuestra actividad racional del intelecto y también de la abstracción de las imágenes, los pensamientos nos llevan a nosotros a producir reacciones en nuestro cuerpo. Y un ejemplo que es muy característico para explicar realmente esto es el siguiente, que le llaman el ejercicio del limón. Si yo les digo a ustedes en este momento, vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginarnos que tenemos delante de nosotros un plato y sobre él tenemos dos trozos de limón, de un limón. Vamos a tomar uno de esos limones y vamos a succionar, vamos a absorber todo el zumo de ese limón que tiene un sabor bastante cítrico, incluso un tanto amargo. ¿Qué ocurre en ese momento? Cuando he hecho este experimento con algunas personas, inmediatamente cambia el rostro de la persona, sobre todo aquellos que tienen una imaginación mucho más acentuada. ¿Por qué? Porque se produce una hipersalivación. Activamos, hay una reacción de las papilas gustativas ante ese fenómeno que es la succión de ese limón, que ha sido solo producto de la imaginación. Entonces, allí vemos que el cuerpo va a registrar, aunque sea un pensamiento inocente, aunque sea un pensamiento inconsciente, el cuerpo va a registrar lo que está pasando a nivel bioquímico cerebral y pasa al territorio de lo físico, al terreno de nuestro cuerpo físico. Entonces, de allí que la mente tiene la capacidad a través de los pensamientos de producir cambio en el tejido cerebral, es decir, producir cambio en físicos en el cerebro. Un pensamiento negativo permanente, una actitud de desesperanza acumulada a través de los pensamientos de la mente puede desfavorecer el proceso de neurogénesis, que es la formación de nuevas neuronas, y también afectar la neuroplasticidad cerebral, que es esa capacidad, como si fuese un plástico que tiene el cerebro, de irse reconfigurando permanentemente a través de esas conexiones neuronales. Entonces, para aprender a pensar bien, que ya vimos todos los efectos negativos que puede tener el pensamiento, que no es tan favorable y que está llevado por este sesgo, es importante que veamos que pensar bien es una inversión, que no es un lujo, es una necesidad que hacemos en provecho de nuestro propio bienestar. Bárbara Fredrickson, que es una investigadora de la Universidad de Stanford y además ha hecho un gran trabajo en el ámbito de la psicología positiva, ella dice que ciertamente vencer el sesgo de la negatividad es un desafío, es un entrenamiento mental. No es algo que va a llegar de la noche a la mañana, porque ya hay una predisposición natural. Somos susceptibles de mirar lo vacío a mirar lo que está lleno. Entonces, es un entrenamiento mental al cual de manera consciente y deliberada necesitamos trabajar para entrenar ese músculo de nuestra mente. Matthew Ricard también hace referencia a esto. Matthew Ricard es un monje budista francés considerado el hombre más feliz del mundo por las investigaciones de la neurociencia, y él dice en uno de esos libros que se sorprende mucho el por qué los seres humanos nos preocupamos poco por lo más importante que tenemos y que es el funcionamiento de la mente. Si bien nosotros estamos atentos a nuestro cuerpo físico, a la alimentación, cómo nos nutrimos, al ejercicio, a la actividad física, poco realmente le damos importancia a qué está pasando con nuestra mente. Y es allí donde se produce o se traduce la calidad de nuestra experiencia vital. Porque cuando nosotros estamos pensando, no solo estamos filtrando la información, sino que también estamos traduciendo, interpretando todo lo que hay alrededor, desde una experiencia que podemos considerar positiva hasta una experiencia que podemos considerar negativa. Y eso nos lleva a mirar el mundo
esa construcción que hacemos del mundo que es muy propia, que no es el mundo en sí mismo, sino es la construcción o la percepción y la interpretación que le doy a todo lo que me ocurre, a todo lo que sucede, tanto en lo externo como en lo interno. Entonces, esta noche, viendo estos apartados, quiero traerles 8 claves para empezar a trabajar esto de cómo aprendemos a pensar bien para acertar. Y la primera clave es la metacognición. ¿Y qué se refiere? Es que nos detengamos a pensar cómo estamos pensando. Algunas veces nos hemos puesto, alguna vez te has puesto a hacer esa pregunta, es decir, ¿qué estoy pensando? ¿Cómo estoy pensando? Los pensamientos que estoy en mi mente, que están pasando por mi mente permanentemente, son empoderadores o por el contrario, no me edifican y por el contrario, bajan autoestima. Entonces, el punto de partida es la metacognición, pensar cómo pienso, qué pienso y qué intensidad le estoy dando a mis pensamientos. Eso es lo primero. Primer punto de partida. Nos paramos y observamos. El segundo elemento clave es saber dónde estoy poniendo el foco de la atención. En este momento, mientras me ves y me escuchas, seguramente hay muchos estímulos que están allí, desde el ruido de una persona que está hablando fuera, desde quizás alguna molestia en el cuerpo, desde un pensamiento del pasado o un pensamiento del futuro. De tal manera que su cerebro hace un gran trabajo para delimitar a qué le presta atención. Hay un ejemplo o unas preguntas que siempre acostumbro a hacer y es cuando tienes, por ejemplo, te quieres comprar un vestido o te quieres comprar un vehículo. ¿Te pasa que cuando sales a la calle ves ese vehículo por todas partes, de ese color específico o ese vestido? O si has estado embarazada, ves a más mujeres embarazadas. Y mucha gente me dice, sí, eso pasa y no sé a qué se debe. Algunos dicen, se lo atribuyo a la ley de la atracción. La ciencia, la neurociencia ha explicado esto como un mecanismo que se llama sistema de activación reticular. Este sistema que nos permite, bueno, que inconscientemente cuando yo le doy la orden a nuestro cerebro de que ubique una información en particular, porque yo necesito, tengo interés en algo, él va buscando pistas, va buscando información, personas que me va conectando con él. Entonces, el sistema de activación reticular, yo digo que se parece al algoritmo de una red social, por ejemplo, Instagram o cualquier otro algoritmo de redes sociales, que empezamos a consumir una información y el algoritmo se da cuenta de nuestros intereses y entonces empieza a dar más información y te va llevando a enfocarte solo en ese punto. Ahora bien, ¿por qué es tan importante este sistema de activación reticular y que lo tengamos muy presente y que estemos muy claros de qué se trata? Porque si nosotros lo tenemos presente, podemos ver cómo aspectos negativos de nuestra realidad se maxifican, es decir, se maximizan, perdón, porque entonces nosotros vamos concentrándonos en aspectos desfavorables y el sistema de activación me va trayendo más de él. Si yo por el contrario sé enfocar mi atención y procuro ver los elementos más favorables de ese vaso medio lleno, ¿qué va a hacer el sistema de activación reticular? Me va a traer más y más y más de eso en lo que yo me he concentrado. Entonces, el segundo elemento clave es enfocarnos en esos aspectos favorables de la realidad y saber dónde ponemos la atención, porque donde la ponemos, hacia allí nos va a dirigir nuestro pensamiento, toda esta estructura mental. Entonces, la pregunta que te hago, ¿estás claro y clara dónde has puesto tu atención en las últimas semanas? ¿Dónde ha estado puesto tu foco de atención? El tercer elemento, no basta solo con poner el foco de atención, sino que también hay que focalizarlo hacia el presente. Como nosotros podemos focalizar la atención, pero en el aquí y el ahora. ¿Por qué? Porque el pasado son construcciones de nuestro pensamiento y el futuro también son construcciones mentales que hacemos sobre lo que vendrá. Y para ello, una técnica fundamental es la llamada atención plena o mindfulness, que no es más que esos momentos que podemos tomar donde hacemos abstracción del mundo y nos ubicamos en este momento. John Kabat-Zinn, que es uno de los escritores más prolíficos del mindfulness y que de alguna manera fue quien condensó esta herramienta en Occidente, él dice que el mindfulness es prestar atención a propósito. Por eso el tema deliberado es tan importante. A propósito y sin juzgar al momento presente, a este ahora. Y estoy segura que muchos de nosotros nos ha pasado que hemos podido estar en un momento presente sin el piloto automático. Por ejemplo, cuando estamos enamorados de una persona, que vemos que se nos pasan las horas volando, cuando estamos haciendo algo que nos gusta,
cuando estamos observando el mar, cuando estamos quizás escuchando una canción. Es decir, hay momentos en nuestra vida donde realmente hay una atención plena. Pero ¿qué sucede? Que como estamos permanentemente en pensamientos que van y vienen en este piloto automático, nos vamos desconectando. Entonces, la fórmula es a lo largo del día encontrar momentos que puedes agendar para estar plenamente consciente. En este momento, ¿cómo me siento? Tomas 3 respiraciones. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué necesito? ¿Cuáles son mis necesidades ahora? Es decir, hacer pausas conscientes, agendarlas para vivir el presente de manera consciente. Y luego de esa atención, la cuarta herramienta es que nosotros pongamos nuestra pensamiento con una dirección, porque como nuestra mente se va hacia el territorio de lo negativo, entonces nosotros podemos traer a la mente y plantearle objetivos direccionados y claros. Cuando voy a hacer algo, cuando tengo un pensamiento en particular, le pongo una intención a ese pensamiento. Quiero tener una visión clara sobre él, quiero sentirme de tal o cual manera. Es decir, ¿qué quiero a partir de una acción que estoy construyendo, pero de alguna manera me estoy diciendo internamente hacia dónde voy y redirecciono los pensamientos? Y otro elemento importante, la quinta herramienta, es evitar la rumia mental. ¿Y qué es la rumiación mental? Cuando pensamos de forma excesiva, pensamos demasiado en algo, de forma innecesaria, en pensamientos infinitos que son un tanto desordenados, caóticos. Y aunque nosotros muchas veces pensemos que pensar y pensar para buscar la solución a un problema nos va a llevar a encontrarla, la neurociencia dice todo lo contrario. Es decir, cuando piensas incesantemente, socavas la motivación, te hace incluso más pesimista y no te permite encontrar una estructura y una claridad. Entonces, una de las herramientas para evitar esa rumiación mental es la escritura. La escritura es un ejercicio terapéutico que nos permite darle estructura y coherencia a lo que estamos pensando, a lo que nos afecta. Es diferente tener imágenes dolorosas y caóticas sobre eso que nos está pasando, que entran y vienen, a tener la posibilidad de ir escribiendo, dándole como una comprensión y de esa manera también pasamos por el procesamiento mental de aceptación de lo que está ocurriendo y podemos ver con mejor perspectiva esa situación que estamos enfrentando. Y por el otro lado tenemos una sexta herramienta y que comentaba Luisa, nos hablaba del diálogo interior. Hay que revisar también qué nos decimos permanentemente, cómo hablamos con nosotros, porque la relación con nosotros mismos parte por los pensamientos y el lenguaje que usamos cuando estamos en comunicación con nosotros. Yo les quiero leer un pensamiento de un maestro indio que se llama Nisargadatta Maharaj, que él dice lo siguiente: recuerda, no eres la charla que oyes en tu cabeza, eres el testigo que oye esa charla. Entonces es interesante porque no somos lo que hablamos, somos los pensamientos que estamos hablando. Podemos convertirnos en testigos y observadores. Por eso es que la atención plena es tan importante cuando nos detenemos y realmente revisamos qué estamos pensando, porque eso nos permite empezar a hacer ese análisis interior, es decir, cuáles son los pensamientos irracionales que tengo sobre los demás y sobre mí. Y hay unos pensamientos que en psicología le llaman distorsiones cognitivas, que seguramente todos hemos pasado por allí. Por ejemplo, hay un pensamiento del todo o nada, que son los extremos, que nos lleva a un blanco o un negro. Por ejemplo, decir, todo lo malo me pasa a mí, nada bueno pasa en mí, es decir, todo. Y realmente uno se pregunta, ¿todo es tan malo? Nada es bueno. Eso es un pensamiento irracional. Cuando sobregeneralizamos, cuando tenemos pensamientos que son sumamente exigentes y perfeccionistas con nosotros mismos, que nos decimos permanentemente, tengo que hacerlo muy bien para obtener la aprobación de los otros. Hay dos tipos de pensamientos que a veces incurro en ello y seguramente muchos de nosotros también, que le llaman el error del adivino, que es anticipar. Nos anticipamos como ya algo no pasó de una forma como queríamos, entonces nos anticipamos y decimos seguramente va a pasar algo mal. Ese es el error del adivino. Pero también incurrimos en otro pensamiento que le llamamos la lectura de la mente. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que estamos en una reunión y llega una persona y no nos saluda ese día? Y decimos, esta persona está brava conmigo, por ejemplo, esta persona no me quiere hablar. Y ya anticipadamente nosotros suponemos y leemos la mente y pensamos lo que los otros piensan respecto de uno. Entonces esto se llama lectura de la mente.
Entonces, hay muchas distorsiones cognitivas que hay que empezar a hurgar y a revisar dentro de nosotros mismos para que no interfieran con ese diálogo interno. Y para ir concluyendo, celebrar lo positivo. Si bien nos quedamos anclados a lo negativo, ¿qué tal cuando pasa algo positivo empezamos a recrearlo en nuestros pensamientos? Si recibimos un elogio de alguien, si algo nos pasó de una forma maravillosa o una sorpresa, una serendipia en nuestra vida, ¿qué tal dedicar un rato a abrazar ese momento? Como llaman en psicología positiva, a saborear los momentos que nos pasan que son positivos, ¿no? Y finalmente, una última clave que si bien no está asociada a los pensamientos, también nos ayuda a cambiar el estado de ánimo y es la fisiología del cuerpo. El cuerpo también, que está íntimamente conectado con la mente, nos trae patrones de conducta. Se dice que tenemos primero 80 músculos en el rostro y que si nosotros aprendemos todos los días a sonreír frente al espejo, pocos minutos, aunque no tengamos la intención de sonreírnos, porque quizás ese día no nos sentimos bien, ya sea de salud o anímicamente, pero voluntariamente sonreímos frente al espejo, se producen cambios bioquímicos cerebrales que nos van conduciendo a esa pauta fisiológica que es un mejor estado de ánimo. Entonces hay que observar cómo estamos sentados, cómo caminamos, si hay movimiento, cuáles son las expresiones de nuestro rostro, si permanentemente tenemos expresiones de aburrimiento, de pesadumbre, cómo irlas cambiando. Entonces, me encanta mucho ese secreto de las personas exitosas que nos compartió Luis Altamirano, que nos hablaba del autoconocimiento. Entonces, de alguna manera, esto también está relacionado con él. Es decir, de todo se trata de mirarnos a nosotros mismos, pero lo más importante es esta metacognición, observar nuestros pensamientos, cómo estamos pensando para ver cómo estamos direccionando nuestra positividad, nuestro bienestar psicológico, nuestro bienestar físico. Así que entonces mi invitación esta noche ya para concluir es pasar de ese pensamiento de piensa mal y acertarás, un dicho muy popular, a empezar a asumir otro cambio de perspectiva. ¿Qué tal si empezamos a pensar bien para finalmente acertar y lograr una mejor calidad de vida, que en definitiva es lo que todos queremos? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Virkelia, como siempre, tan alineada. Sabía que mis expectativas estaban muy bien contigo. Agradecida enormemente por esa oportunidad que nos das hoy. Yo sé que no ha sido fácil estar conectada el día de hoy y agradezco mucho que hayas tomado esos 20 minutos para dar tantas claves poderosas. Esta frase, de hecho, la coloqué en el chat, no la había escuchado. No eres la charla en tu cabeza, eres el testigo de esa charla. Si uno la analiza con bastante detalle y se toma ese momento, yo lo describo en el podcast como sentarte en tu espacio favorito con tu manta, con tu café o tu té y empezar a observar unos 10, 15 minutos compasivamente qué es aquello que está pasando por tu mente. Y como testimonio tengo, incluso el día de hoy, mi estado de ánimo no estaba a la altura en el área laboral y agarré y abrí el cuaderno, abrí mi agenda y empecé a escribir todo aquello que tenía que agradecer para que revirtiera el sentirme mal en ese momento y poder ser productiva y efectiva en mi trabajo. Así que les puedo ser testigo el día de hoy que funcionó. Agradecida, Virkelia, por tu tiempo. Muchísimas gracias. ¿De dónde eres, Virkelia? Virkelia es venezolana, se encuentra en Venezuela. Buenísimo, Virkelia, muchas gracias, muchas gracias. Excelente. Luego les puedo compartir por el chat las redes sociales de todos nosotros para que, pues, con quien haya sentido conexión puedan interactuar y tener mucha más información.